Hola a todos, voy a presentarles a Juan Armando Vicuña, que es el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, además un destacado emprendedor en varias áreas de la ciudad sustentable. Entonces, los voy a dejar con Juan Armando para que nos explique un poco. Vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con el emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué cosas busca el emprendedor cuando estamos hablando de una ciudad sustentable? Y creo que lo voy a dejar ahí porque yo creo que Juan Armando tiene mucho que decirnos. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tu invitación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les mando un gran abrazo. Y bueno, emprender es una cosa que yo creo que todos tienen un ADN dentro de su vida, en las ganas de emprender. Y en el fondo el emprender significa el poder detectar una oportunidad, un algo que no está siendo satisfecho de buena forma para las personas, y tú generas un modelo en el cual tú efectivamente puedes satisfacer esa necesidad de la persona o de la sociedad o de la ciudad, ¿ya? Entonces, yo creo que la capacidad que tienen que tener los emprendedores es atreverse, ¿ya? Porque no es fácil emprender, ¿ah? Realmente se les cierran muchas puertas a los emprendedores, y la gracia que tiene que tener un emprendedor, tiene que tener una cuota muy grande de, ¿cómo se llama?, de empeño, y también tiene que tener una cuota muy chica o una cuota también no menor de suerte. Suerte que alguien crea en su sueño, y suerte que algunas de esas personas con las cuales se topa y con las cuales a uno le cuenta su sueño o su emprendimiento, enganche con eso y te apoye, ¿ya? Te apoye en el sentido de darte la oportunidad, o te apoye en el sentido de darte plata para que tú puedas generar ese desempeño o ese proyecto. Porque en general los proyectos, si bien son todos enfocados en la ciudad o las personas o para satisfacer algo de eso, tienen que tener su justa retribución para todos, ¿ya? Porque los emprendimientos, si bien pueden ser muy nobles, no pueden vivir de la caridad, ¿ya? Y eso es muy importante. Yo creo que uno puede hacer caridad una, dos veces, tres veces, pero llega un minuto en que no puedes seguir haciendo caridad, ¿ya? Y tiene que ser un modelo, crear un modelo que tu modelo satisfaga la necesidad y el requerimiento de todas las personas y el requerimiento de uno. Uno también tiene que tener su justa retribución por lo que hace, ¿ya? Y eso yo creo que es el emprendimiento, es el atreverse, es el tener los ojos abiertos, los oídos bien despejados, escuchar qué es lo que pasa, y así uno puede hacer emprendimientos, y no solamente emprendimientos que generen un beneficio tal vez económico para uno, sino también para otras personas. Por ejemplo, tenemos que ver bien, y lo que hemos trabajado con Beatriz en el fondo, es ver cómo nosotros podemos solucionar los problemas de la familia que viven en campamento. Y eso nosotros estamos llamados a generar un modelo en el cual, en el fondo, a través de una política pública, en el fondo podamos satisfacer la necesidad de ciertas personas. Eso también es un emprendimiento, porque en el fondo tú estás solucionando un problema que no lo está viendo el Estado, y tú sí lo estás viendo y estás tratando de generar un proyecto con el cual tú puedas satisfacer la necesidad de otra persona. Muy bien, muchas gracias, Juan Armando. En ese sentido, ¿tú, tú nos podrías decir algunas tipologías de emprendimiento que se dan en esta área, en el área de la ciudad sustentable, ciudad y comunidades sustentables? ¿Cómo identificamos estos problemas? Tú mencionaste recién un problema que es de tipo de política pública, ¿verdad? Esa sería un área. Sí. Quizás en las calles, cuando uno camina por las calles, ¿qué tipo de emprendimientos pueden surgir de ahí? Que sean quizás emprendimientos más pequeños, menos ambiciosos que las políticas públicas que toman más tiempo. Quizás para los estudiantes podría ser algo que ellos pudieran emprender como en 10 meses, por ejemplo, quizás mandarlo a un concurso después porque el semestre no da, pero... Sí.
Pero, a ver, sí, yo creo que en el fondo, una de las cosas que yo te mencionaba, Beatriz, era tener los ojos bien abiertos, en realidad. Y siempre, siempre, siempre van a haber oportunidades. O sea, buenas ideas, está lleno de buenas ideas. Lleno, 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 lleno. Entonces, cuando las buenas ideas se ponen en un modelo en el cual tú puedas, en el fondo, que cada una de las personas que participa de ese modelo tiene su retribución adecuada, en el fondo eso va a ser un éxito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, generar una pyme en la cual le pueda prestar servicio a las comunidades de los edificios, en términos de reciclaje de materiales, reciclaje de PET, ¿cómo se llama? Como lo que muy bien hizo en su oportunidad Triciclo, que en el fondo es una empresa que era una app, que en el fondo tú en tu teléfono le decías, tengo tantos residuos, ¿por qué no me los vas a buscar? Y ellos iban a buscar tu residuo. Eso, ponte tú, es una muy buena idea, pero no se hizo a nivel solamente muy artesanal, pero se podría escalar a nivel de los edificios. Los edificios generan una gran cantidad de basura reciclable, cartones, plástico, lo que sea. Y eso en el fondo, si tú generas un modelo en el cual tú puedas ir subarrendando un camioncito, una camioneta, pasando por las distintas, ¿cómo se llama? Los distintos condominios de casa o edificios, tú puedes ir recolectando esto y poder generar tu propio reciclaje y después vender el cartón a, no sé, para la CMPC, o vender el plástico a los chinos. Yo tuve un emprendimiento hace muchos años atrás de PET, que en el fondo iba donde la industria les recogía las botellas defectuosas y las picaba, las metía en una maxisaca y las mandaba a China. Llegamos a exportar 12 contenedores mensuales de eso. Hasta que alguien se dio cuenta del negocio dentro de esto y lo empezó a hacer él. O sea, una Coca-Cola dijo, bueno, ¿por qué no lo invierto? ¿Por qué no lo hago yo? O una Pepsi también dijo, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Si en realidad aquí también hay un negocio chiquitito, pero es un negocio. Por lo tanto, al final, mi emprendimiento duró hasta que en el fondo los grandes se dieron cuenta que también era un buen negocio. Entonces, yo creo que eso es la idea, la ciudad, en el fondo, los hoyos, cómo generar una forma de generar que un emprendimiento que tape los hoyos de forma rápida, y no esperar que el MOP lo haga. Tal vez el servicio se le puede prestar a la municipalidad. ¿Ya? Ese tipo de cosas yo creo que en el fondo es lo que hay que estar detectando ahí con los ojos abiertos. Ahora me gustaría preguntarte por ejemplos que tú tengas, y yo sé que tú mismo has hecho emprendimientos, así que podemos partir de muy cerca. Sí, mira, tengo varios emprendimientos, algunos de autoría propia y otros que se han acercado jóvenes y me han propuesto proyectos bien interesantes, y que también en el fondo los he apoyado. Y yo creo que por eso te decía que hay que armar una red de contacto y vender tu proyecto. Cuando alguien te cree en tu proyecto, quiere decir que tú vas bien encaminado. Entonces, yo, por ejemplo, ponte tú, hoy día yo tengo un emprendimiento que partió hace varios años, que es poner paneles solares sobre los techos de la industria. Con todo este tema del cambio climático, yo hago la inversión, pongo los paneles solares sobre los techos de la industria, firmo un contrato a 20 años y en el fondo le conecto a la barra interna de las empresas los paneles solares y yo le vendo la energía de esos paneles solares a la industria a un menor valor del cual la industria recibe la electricidad de la distribuidora. Y en el fondo yo voy al banco, le muestro mi contrato, me financio con el banco y en el fondo voy pagando la inversión que hago yo. ¿Ya? Y ahí ganamos todos. Yo gano un porcentaje de la venta que hago. El fondo, el industrial paga menos dinero por la electricidad y además genera una carga menor de residuos a la atmósfera con el CO2. Por lo tanto, el industrial puede estar disminuyendo la emisión de CO2 en 10, 20 toneladas anuales. Entonces, todas esas pequeñas cositas van ayudando al medio ambiente. ¿Ya? También tengo un emprendimiento de manejo de residuos de la construcción, que también es un temazo, el tema de los residuos. Pero ahí me ha ido más complicado porque el sacar los permisos para poder operar una planta, ¿ya?
de manejo de residuos de la construcción no es fácil, porque no está tipificado lo que es el residuo inerte al residuo activo, que es la basura domiciliaria. Entonces, cuando tú vas, nosotros fuimos hace 3 años, fuimos a pedir el permiso para operar ¿cómo se llama? Una planta de residuos de construcción, residuos inertes. Ellos me mandaron, no, usted tiene que ir a hablar con el Ceremi Salud. Después, no, tiene que ir a hablar con el Ceremi de Medio Ambiente. No, tiene que ir a hablar con la DOM. No, usted es basura, entonces no puede... Entonces, no está preparada la parte estatal para recibir innovaciones. Entonces, yo llevo 3 años y hoy día recién, hace poco tiempo atrás, sacamos el permiso finalmente. Entonces vamos a poder operar con esto. Siendo que todos, en el fondo, estaban esperanzados, en el fondo, en la COP, que en el fondo el manejo de los residuos, pero la institucionalidad no estaba preparada para, en el fondo, otorgar los permisos. A nivel global o a nivel de arriba, estaban todos alineados con que hay que reducir los residuos, reciclar y todo eso, pero hacia abajo no está la norma, no está la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces ahí tú luchas como emprendedor con un sistema que en el fondo es bastante... no está preparado para hacer estas nuevas innovaciones. Entonces, también tengo otra innovación bien interesante, que es unos jóvenes se acercaron a mí y me dijeron que querían hacer arriendo de maquinaria o alzahombres o brazos articulados para, ¿cómo se llama?, para arrendar. Y hoy día tenemos una empresa que se dedica a arrendar maquinaria, pero no tenemos ni una máquina. Y ha sido muy interesante y nos ganamos un premio de una aceleradora, un concurso, perdón, de una aceleradora americana que se llama Y Combinator. Y ellos creyeron en nosotros y nos pusieron $170,000 para hacer prepararnos para salir a nuestra ronda de venta. Muy interesante. Pero el mayor desarrollo y el mayor emprendimiento que estoy haciendo hoy día y el que me tiene más motivado es el emprendimiento social. Y con Beatriz hemos estado conversando en mesas de trabajo con el ministerio de cómo, en el fondo, nosotros podemos hacer un modelo en el cual, en el fondo, podamos proveerle de vivienda en propiedad o en arriendo a personas que no lo tienen. Porque el mayor emprendimiento y la mayor necesidad es sacar a las personas del barro, sacar a las personas de que pasen frío, darles un techo digno. Y eso se puede hacer con emprendimientos también. Mostrarle al Estado que generando un modelo adecuado, en el fondo, tú puedes sacar gente más rápido de, ¿cómo se llama?, de esa situación. Por lo tanto, lo que hicimos es un modelo, o lo que estoy proponiendo yo, y la Beatriz también lo ha visto como ¿cómo se llama?, persona que ha trabajado fuera de Chile. En el fondo, ella se dio cuenta que en Australia esto también lo hacían, que es el arriendo. Con el arriendo, el Estado puede poner terrenos que están muy bien ubicados, pedirle a una persona o una empresa que haga un edificio, y en ese edificio dejar un cierto porcentaje para arriendo protegido, personas que están en situación de calle o en situación complicada, y eso sacarlo al tiro. ¿Y qué pasa? No se usa la plata del Estado, no se usa la plata del privado, el privado le saca una rentabilidad adecuada a esto, pero en el fondo está solucionando en gran parte un problema social que tenemos, ¿ya? Y después de 20 años, en el fondo, esa propiedad que es el terreno más el edificio, vuelve al Estado. Y el Estado queda con una capacidad para darle una nueva vuelta a este nuevo edificio para darlo socialmente. Entonces, hay un montón de nuevas ideas que en el fondo podemos emprender para justamente apoyar el tema social. Entonces, eso más o menos. Yo creo que en el fondo hoy día tengo la oportunidad y el privilegio de poder decir, o sea, que yo voy a destinar parte de mi tiempo y de mi HH para tratar de solucionar un problema social. Entonces, yo pongo a disposición de la sociedad mi emprendimiento para que en el fondo este emprendimiento pueda solucionar el problema de familias vulnerables.
Muchísimas gracias, Juan Armando. Entonces lo dejamos acá y voy a tomar tu palabra de que quizás te vamos a volver a invitar para que llegues quizás a los talleres cuando estemos discutiendo ya proyectos concretos y nos puedas ayudar Maravilloso. con tu visión y con tu experiencia. ¿Te parece? Maravilloso. Oye, la otra vez ¿quién fue? La Universidad Católica. En el magíster de la Universidad Católica me invitaron a revisar proyectos que habían hecho. Es bien entretenido, me encanta, me encanta. Así que cuenta conmigo para lo que necesite. Un millón de gracias. Entonces, ¿Ya? gracias. Chao, Juan Armando.